En la sociología existe un concepto para describir lo que sucede hoy en una entidad como Guerrero, arrasada por la violencia, la desigualdad y la ingobernabilidad. Hablamos de la anomia. En sus libros sobre la división social del trabajo y el suicidio, el sociólogo francés Émile Durkheim escribió, palabras más, palabras menos, que la anomia sucede cuando las sociedades pierden la capacidad para regular e integrar a sus individuos, provocando conductas antisociales como el suicidio de una persona, o en este caso, el homicidio de miles. Hoy, al clima de crisis en Guerrero, lo acompañan los vientos de la tormenta electoral que se viene y exigen la desaparición de poderes en la entidad con acaloradas discusiones en el Senado. Y mientras la grilla sigue y sigue, las cosas son muy distintas en los territorios de Guerrero, muy lejos del Paseo de la Reforma. Allí, continúan los homicidios, las extorsiones, las desapariciones y el abuso policíaco, que no empezaron hace un sexenio ni hace dos, tienen raíces más profundas. ¿Cómo empezó la violencia en este estado? ¿Qué papel han jugado los militares? ¿Aún es posible la construcción de paz? Estas son las preguntas a responder en este episodio. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior. El pasado 18 de marzo, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, acudió a Palacio Nacional para pedir reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quería entregarle la pala que usa para buscar a sus hijos, como un recordatorio simbólico de que la crisis de desapariciones en México no ha sido atendida. Sin embargo, el mandatario no recibió a Ceci Flores y se limitó a responder que me la deje aquí. Al día siguiente, la madre buscadora regresó a Palacio Nacional vestida como beisbolista, pero tampoco tuvo suerte. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la petición de Ceci Flores y respondió. Lo de las madres buscadoras, y ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar. Como respuesta, Ceci Flores invitó a Claudia Sheinbaum a acompañarla a una jornada de búsqueda. Le prometo que nadie hablará de política, solo voy a sentir lo que es escarbar con miedo y con esperanza. Sienta ese México que está escondido y si tenemos suerte sentirá lo hermoso que es reunir a una familia, aunque sea para arroparlo por última vez. Le cambiará todo lo que hoy se cree, todo lo que hoy cree, se lo aseguro. Las madres buscadoras primero somos madres. Aquí está la invitación para que no critiquen ni nos criminalicen. Somos unas madres que vivimos con un dolor por la ausencia de nuestros hijos y solamente luchamos porque ellos no sean olvidados, sean buscados y localizados. En otras noticias, la audiencia de Barcelona determinó que el futbolista Dani Alves, quien fue condenado a 4 años y medio de prisión por violar a una mujer en una discoteca, podrá obtener la libertad provisional si paga una fianza de 1 millón de euros. La autoridad estableció una serie de condiciones. Una de ellas es que no puede salir de España, por lo que el futbolista deberá entregar su pasaporte español y brasileño. Cada semana debe presentarse a comparecer ante el tribunal. Tiene prohibido acercarse a menos de 1,000 metros de la víctima y tampoco puede comunicarse con ella. En la buena noticia de la semana, la noche del 22 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que prohíbe las terapias de conversión conocidas como ECOSIG, que pretenden corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. La reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud propone sancionar con 2 a 6 años de prisión y multas que van desde 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización UMA. Las ECOSIG pueden presentarse en forma de retiros espirituales, talleres, conferencias y sesiones psicológicas o psiquiátricas.
y son consideradas tortura porque pueden incurrir en violencia emocional o física, privación ilegal de la libertad, uso forzado de medicamentos o incluso violencia sexual, de acuerdo con la organización YAG México. La iniciativa modificada fue devuelta al Senado para su discusión y aprobación. Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Empecemos por entender lo que sucede en la política. Este asunto de la desaparición de poderes empezó a mediados de marzo con una propuesta del PAN. Esto es lo que dijo en una conferencia de prensa el senador Julen Rementería. El grupo parlamentario del PAN decidió presentar, y aquí tenemos el acuse de recibo, a las 5 de la tarde con 38 minutos, una solicitud para que se diera turno a una propuesta para desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Lo que hoy vemos en Guerrero habla de que ya no hay gobierno en ese estado y que resulta necesario poner un alto y corregir lo que le está pasando, lo que está sufriendo la población. Lo mismo los transportistas en Acapulco que los estudiantes en otros lugares del estado, como la propia sociedad en todo el estado de Guerrero. Hoy esto se tiene que corregir y le toca al Senado corregirlo. El senador Félix Salgado Macedonio respondió en tribuna a los panistas. Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. Y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral. Si nos vamos unos pasos atrás, vale la pena recordar que Salgado Macedonio intentó ser gobernador de Guerrero por Morena. Luego fue acusado de violación y se dio a conocer una denuncia penal en su contra, pero finalmente fue bajado de la contienda por la autoridad electoral a causa de un tema administrativo, por lo que el partido postuló a su hija, Evelyn Salgado, que hoy gobierna la entidad. Por su parte, el sector del PRI al que representa el senador Manuel Añorbe intentó una posición conciliadora. Yo estoy convencido que tenemos que buscar un cauce, un punto intermedio, porque así como vamos en estas discusiones, pues vamos a desaparecer los 32 estados de la República, la desaparición de poderes. Yo estoy convencido que en Guerrero se requiere crear una mesa de diálogo y pacificación del Estado, que la presida la secretaria de Gobernación, que la presida la gobernadora del Estado, ni siquiera la secretaria de Gobernación, donde estemos todos los partidos políticos en muy buen ánimo, donde esté la iglesia, donde estén los representantes evangélicos, las cámaras empresariales, por supuesto, donde todos podamos dialogar. La semana pasada el Senado avaló analizar la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, por lo que estos días sabremos qué sucede. Visto desde los escritorios de la Ciudad de México, hay al menos 3 hechos importantes de los últimos días que han puesto el foco en Guerrero. Primero, el asesinato del estudiante normalista Yanqui Cotán Gómez a manos de la policía. Segundo, las imágenes de las extorsiones contra transportistas en ciudades importantes de la entidad. Y tercero, los homicidios de aspirantes a un puesto de representación popular en el contexto electoral. En este episodio platicamos con el padre Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que acompaña a la familia del estudiante normalista Yanqui Cotán Gómez, asesinado en un hecho que involucra a 3 agentes de la Policía Estatal, 2 de los cuales ya se entregaron a la Fiscalía General de la República que atrajo el caso, y uno más que está prófugo hasta el cierre de esta edición. El padre Filiberto asegura que en estos hechos la policía intentó generar confusión en las primeras horas y que los agentes alteraron la escena del crimen. Movieron el vehículo, pues las fotografías que tomaron sembrando, ¿no?, el cristal o la droga, supuesta droga que iba ahí, el arma que igual sembraron, y luego pues empezaron a construir una narrativa como oficial, diciendo que iban a armar los muchachos, que uno traía un arma larga, que fue el tercero que escapó,
y que él se la llevó la arma y que por eso no estaba ahí. Entonces, pues eso alteró la escena del crimen, sembrando cosas y creando una narrativa a su favor. Sí, es común que cuando pues algo les sale mal, tienen toda la impunidad y la libertad de realizar eso. El tercer agente involucrado estaba bajo custodia de la policía cuando huyó, según lo que ha informado el presidente López Obrador. Y los agentes involucrados tanto en el asesinato como en la presunta alteración de la escena pertenecen al grupo Centauro de las fuerzas estatales, según el diario El Sur de Acapulco. Para el antropólogo Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, este hecho le da matices distintos al asesinato. Estamos hablando también de grupos de élite. El grupo Centauro, que está en la Policía Estatal y que sus miembros fueron partícipes de esta ejecución de Yanqui Cotán, pues eran del grupo Centauro, ¿no? Entonces, estos grupos de élite son grupos de élite para usar la fuerza de manera letal, ¿no? Es decir, usar las armas para apuntar y matar, para reprimir, para someter a la población, para tirar balazos, ¿no? Por eso no es casual lo que sucedió en Aguas Blancas. Al hablar de Aguas Blancas, Abel Barrera se refiere a la masacre ocurrida en esa región en junio de 1995, en la que fueron asesinadas 17 personas en una balacera contra campesinos, iniciada por elementos de la Policía Judicial del Estado. Y si le damos vuelta atrás a la cinta de la historia de Guerrero, encontraremos otras masacres como la ocurrida en agosto de 1967 contra campesinos del Coco, en la que no hay una cifra clara, pero se habla de entre 35 y 100 muertos. Por esa misma época ocurrieron los operativos del ejército para enfrentar a la guerrilla de Lucio Cabañas, en los que, según la CNDH, se llegó a concentrar a la cuarta parte de los efectivos de la Secretaría de la Defensa en el estado de Guerrero. Si adelantamos la cinta, encontraremos la desaparición del líder campesino Rosendo Radilla en 1974, que fue visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac, un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado mexicano en 2001. Y si adelantamos aún más, llegaremos a 2014, cuando sucedió la desaparición de 43 estudiantes normalistas, con la participación y la complicidad de militares, como han demostrado las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Dados estos hechos, el antropólogo Abel Barrera considera que la actuación de la policía en el homicidio de Yanqui Cotán no es un caso aislado y que responde a una lógica de reprimir la protesta social que parece haber sido heredada de las doctrinas con las que actuaban las fuerzas de seguridad durante los hechos que te contamos previamente. Hay una criminalización a la protesta social que se ha venido reproduciendo de gobierno a gobierno. Son visos de esa estrategia de contrainsurgencia que sigue vigente en Guerrero. Los cacicazgos siguen vigentes. No se ha castigado a nadie que ha violado derechos humanos. Las graves violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas, como las ejecuciones, como los casos de tortura, no son crímenes del pasado, son crímenes actuales, ¿no? Hay un continuum de impunidad que persiste. Ante la crisis producida por el asesinato de Yanqui Cotán, la gobernadora Evelyn Salgado anunció la renuncia de los secretarios de Seguridad y de Gobierno y aseguró que le pediría dejar su cargo a la fiscal Sandra Valdovinos. Pero la fiscal se negó a irse, pidió agotar los procedimientos constitucionales para tener derecho de audiencia y finalmente fue derrotada políticamente en el Congreso Estatal, donde se avaló su destitución. Aquí cabe hacer un paréntesis porque Valdovinos tiene formación militar y queremos preguntarle a Abel Barrera, ¿qué significados tiene esto en un estado con una larga y complicada relación con los militares? Colocar en los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública a un jefe militar. Anterior a este que renunció estuvo alguien de la Marina, ¿no? Y colocar dentro de la Fiscalía a una mujer con formación militar.
¿Por qué? Porque se dijo que ellos y ellas, los militares, están son incorruptibles, ¿no? Son leales a nuestro sistema jurídico y a las autoridades, ¿no? Entonces, con ese esquema se ha implantado la militarización en Guerrero, cuando sabemos que fueron los militares los que atentaron contra la vida, contra la seguridad, contra los derechos fundamentales. Y mientras esto sucede en el plano de la realidad, en el mundo virtual se han hecho virales las imágenes de transportistas siendo golpeados por extorsionadores que les cobran derecho de piso por trabajar en rutas de las ciudades más importantes. Escúchame, ven a los ojos. Y cállate el hocico y escucha. Todos los chicadores no están de bonitos, A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte y te pasas de pendejo. No suba la mano, con tu puta madre. Desde que sales te ruta mierda. Ya se las había dicho. Son animales. Para Abel Barrera, el crimen organizado ha absorbido tanto la esfera política como la económica en Guerrero. No hay controles en términos de aplicar el Estado de Derecho, de garantizar justicia, de que la gente se sienta segura y que más bien hay un poder fáctico paralelo en las diferentes regiones que lo ejercen grupos del crimen organizado, que además cobran piso, someten a la población, imponen sus normas, ¿no? Controlan también giros comerciales, la venta de carne, la venta de refrescos, venta de productos también básicos, las rutas de transporte, también hay una disputa por estas rutas. Es decir, la misma economía está siendo ya absorbida por los grupos del crimen organizado. Ante panoramas como este, la Iglesia Católica ha hecho ensayos de paz en algunas regiones de la entidad mediante conversaciones con líderes de grupos criminales. El padre Filiberto Velázquez piensa que la paz siempre se construye desde el ámbito local y nos cuenta sobre el concepto de paz negativa, que se refiere a la ausencia de violencia, aún con condiciones de injusticia social. A mí, como acompañante de víctimas en territorios controlados por el crimen organizado, terminar siendo bisagra entre grupos para pacificar igual una paz negativa en cuestión de que hagan treguas, y también los obispos entrándole a eso, los 4 obispos no con mucha tal vez convicción o experiencia sobre ese tema, pero al final le intentaron y hay un interés, ¿no? Un interés, se habla del tema, cuando se puede y es necesario se dialoga con estas personas, generadores de violencia, pero no lo es todo, también está la violencia del Estado. Lo que vemos con Yankee, no fue el crimen organizado, fue un policía, un agente uniformado. El proceso de diálogo emprendido por el padre Filiberto inició al mismo tiempo que la Cuaresma, con el objetivo de pacificar la región de Chilpancingo. Y en paralelo a esto que sucede en la capital guerrerense, en el puerto de Acapulco, las madres continúan las búsquedas de sus desaparecidos en los cerros del destino turístico más conocido de la entidad. Conversamos con Socorro Gil, quien busca a su hijo Jonathan Romero, desaparecido en 2018, luego de haber sido visto por última vez en manos de la policía de Guerrero. Ella y su colectivo se sienten abandonadas por las autoridades federales en esta época electoral. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no nos ha hecho ningún caso. Llevamos tiempo solicitando búsquedas y no nos han querido dar. La Fiscalía nos han estado negando los escritos que hacen para el Centro de Atención a Víctima, para los recursos de las búsquedas, y tampoco nos los están dando. O sea que nos está afectando más que nada la campaña. Socorro Gil nos explica que es en el Cerro del Veladero que se ve al entrar a Acapulco, donde han hecho numerosas búsquedas de restos humanos, pero no solo ahí. Tenemos demasiados puntos para ir a buscar. La misma gente nos ha estado mandando puntos donde hay indicios de fosas clandestinas.
Acapulco no solamente es un lugar turístico, es un campo de exterminio, podríamos llamarlo, porque por donde quiera hay fosas clandestinas, donde quiera hay muertos a cada rato, desaparecidos. Con respecto a la depuración del padrón de personas desaparecidas hecha por el gobierno federal, que ahora solo reconoce 99,000 desaparecidos de los más de 110,000 que había, esto es lo que piensa Socorro Gil. El censo me parece una farsa, porque ni siquiera se ha llevado a cabo. O a lo mejor lo hicieron en algunos lugares, en algunos otros lugares no se han hecho. A las personas que yo conozco, que son muchísimas, a ninguna han censado. Y en mi colectivo tampoco han censado a nadie. Para el padre Filiberto Velázquez, ni siquiera hay una cifra clara en Guerrero. Con cifras oficiales o cifras no oficiales, al final, pues los desaparecidos, los familiares desaparecidos, pues han luchado, ¿no? Antes que tuviera una cifra oficial. El mismo Guerrero no tenemos ni idea. O sea, tenemos idea de cuántos están en nuestros centros o colectivos, cuántos familiares, pero pues el propio Estado no tiene un patrón. Se guían las estadísticas nacionales y manejan más de 4,000 más o menos, pero hay muchísimos más que eso. Entonces, pues al final, no nos sorprende porque en otros gobiernos, ¿no? En el priismo, en el panismo, pues no es que le haya ido mejor a las víctimas. De vuelta a lo que sucede en el centro del país, merece una mención aparte en este episodio lo que pasa con Guanajuato, porque al verse presionados, los senadores de Morena con la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero, hicieron lo mismo en esta entidad del Bajío gobernada por el PAN. Esta es la voz de la senadora de Morena, Antares Vázquez. Yo represento a las y los guanajuatenses y en representación de ellos presento esta acción para promover la desaparición de poderes de Guanajuato ante una crisis extrema de derechos humanos, de violencia y todo. Fíjense, ni siquiera reconocen las fosas clandestinas que han encontrado, ni siquiera los periodistas van reportándolas. Sin embargo, el fiscal no las reconoce, a ese grado de mentirle al pueblo de Guanajuato. Por eso ya se van. ¿Es cuánto? Para entender mejor lo que sucede, invitamos en este episodio a Arnoldo Cuellar, periodista en Guanajuato y codirector del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo diría que desde el 2015 que vio incrementada notablemente la violencia, sobre todo en ejecuciones, asociada en un primer momento al robo de combustible, esto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que pues llevó a Guanajuato de ser un estado con una bajísima tasa de incidencia delictiva y de homicidios a los primeros lugares del país que alcanzamos en 2019 y en 2020, ya en este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador. Se constituyó un cártel en Guanajuato local que tuvo su principal actividad en el robo de combustible. En esta historia hay un personaje principalísimo, que es el fiscal de Guanajuato. Carlos Evarripa se convertiría pues en un agente que rompería todos los récords en la materia en el país al haber ejercido la función de procurador y de fiscal durante prácticamente 19 años, 2 décadas, ¿no? No hay antecedente de esto. Durante este largo periodo es que ocurre la descomposición delictiva de Guanajuato, el crecimiento de los delitos relacionados con el robo de combustible y la violencia asociada. Si bien el robo de combustible es un delito federal, los asesinatos no, son un delito local. El gobierno, en su momento, la Procuraduría era parte del gobierno del Estado, ya como Fiscalía no, porque es autónoma, pero el argumento siempre ha sido que la violencia es de orden externo, que compete a la autoridad federal, y esto marca pues una inacción, una omisión de parte de la autoridad local. Y como este espacio no alcanza para abarcar en su totalidad el problema tan delicado en Guanajuato, esta semana en gatopardo.com, nuestra compañera Raquel Prior hará una radiografía más amplia de ambos estados y lo que podría suceder si el Poder Legislativo avanza realmente en la desaparición de poderes. Si hay un aprendizaje que podamos llevarnos de este episodio es que las elecciones trastocan todo en el país y que las decisiones que obedecen a los intereses de los partidos pueden afectar a las vidas de miles de personas que en sus territorios viven en carne propia una espiral de violencia que, para ser honestos, ninguno sabe cómo resolver. Como cada semana vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
El colectivo Pacto por la Primera Infancia hizo un llamado a las y los candidatos a un cargo de elección popular para firmar un compromiso con la niñez. Especialmente se busca que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se comprometan con 12 metas para garantizar los derechos de los 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia en México. Entre las metas se encuentran disminuir la pobreza y pobreza extrema, así como la desnutrición crónica, lograr que niños y niñas reciban sus vacunas, alcanzar al 30% de las familias con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible, entre otras cosas. Escuchemos a Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora general y directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia. El Pacto por la Primera Infancia trabaja a través de ciclos. En los procesos electorales hacemos una gran campaña para tratar de visibilizar este tema en la agenda y lograr que los principales candidatos a puestos de elección popular, por ejemplo, gobernadores y gobernadoras, firmen públicamente el Pacto por la Primera Infancia. Es el documento que hace explícito el compromiso que estamos pidiendo a candidatas y candidatos. ¿Y cuál es el contenido de este documento? Tiene dos partes. Una es, establece que esta persona, si llega a ser electa al puesto por el que está contendiendo, va a ser de la primera infancia una prioridad y va a hacer todo lo posible por alcanzar 12 metas relacionadas con los derechos de niñas y niños en primera infancia. Ella nos explica que este esfuerzo inició en 2016 en Oaxaca y con los años se ha ido replicando en distintos estados de la República. La firma de este documento se llevará a cabo el próximo 22 de abril en el Papalote Museo del Niño. Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez ya confirmaron su asistencia y esperan que Claudia Sheinbaum también se sume al encuentro. Estas 12 metas aterrizan en alrededor de 26 indicadores, muy puntualmente medidos, y tienen que ver con pobreza en primera infancia, con lactancia materna, con desnutrición, con anemia, con obesidad, con educación inicial, con educación preescolar, con habilidades parentales, con detección oportuna de la discapacidad, con registro de nacimiento, con prevención de todas las formas de violencia y con generación de condiciones para un mayor juego de cuidadores y cuidadoras con niñas y niños. Y la segunda parte de este compromiso es algo que nosotros llamamos condiciones estructurales, es decir, ¿qué cosas de política pública, qué escenarios de política pública se tienen que crear para cumplir esas metas? Meter estos temas a planes de desarrollo, programas sectoriales, programas especiales, programas presupuestales, definir los indicadores que se van a utilizar para medir el progreso, asignar recursos visibles y suficientes y, por supuesto, rendir cuentas de los avances periódicamente. Y ahí es donde entra la segunda etapa del ciclo, que es el pacto como organización y como colectivo se acerca a los gobiernos firmantes para ayudarles a cumplir el pacto que firmaron. Les ayudamos a construir un plan de trabajo, les presentamos mejores prácticas de política pública, les ayudamos a construir el entramado institucional para que haya un diálogo entre los sectores y se puedan hacer atenciones integrales para la primera infancia. ¿Cuáles son los pendientes que heredaría el nuevo gobierno de la administración anterior? Mira, es muy importante decir que logramos un avance importantísimo en esta administración, que fue que construimos, y digo construimos porque fue un trabajo de decenas de servidores públicos de todos los sectores, donde participó la academia y donde participó la sociedad civil, que se llama la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta estrategia tiene su anclaje legal en una reforma constitucional, al artículo 3 constitucional, donde la educación inicial se estableció como obligación del Estado mexicano. Esa reforma constitucional mandató la creación de esta estrategia nacional que se construyó al interior de una figura que nosotros consideramos importantísima, que es el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El gran pendiente es que construyamos esos bienes y servicios. Todavía no tenemos bien formados estos bienes y servicios. Si quieres saber más, consulta el sitio web pactoprimerainfancia.org.mx. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.